Sin querer había puesto en peligro a las personas que más amaba. Todos nuestros planes estaban echando a perder y la mala suerte nos estaba abrazando con tanta fuerza que parecía que nunca nos iba a abandonar. Isabel está aquí. No, shh. No, mi amor, no. Tranquilo, nene, tranquilo. ¡Isabel! ¡Me presento! ¡Soy Ángel Zamora! Y puede salir tranquila que no le voy a hacer nada malo. Pues que Fernández no la deja. Fernández, tiene que aprender a ser un hombre de verdad. Usted no puede andar por ahí en la vida deseando a la mujer del prójimo. ¡De la cara! ¡Fernández! Ay, Virgencitas linda, Virgencita Santa. Ayúdame. Todo va a estar bien, mi amor. Todo va a estar bien, sí. ¡Isabel! Salga tranquila, confía en mí que yo soy un buen ser humano. A ver, le cuento, lo que pasa es que el varón me mandó por usted. Porque él está como triste por todo lo que ha pasado. Pero seguramente es culpa de Fernández. ¿No es cierto, Fernández? Bueno, entonces como no entienden así, se lo puedo decir de otra manera. Si no saben, entonces yo me llevo al bebé. No le doy de comer y no lo vuelven a ver. ¡Oh! Oh, señora mía, oh, madre mía, yo me ofrezco toda ti. En prueba de mi filial afecto te gozaron esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Y una palabra de todo mi ser, por favor. A ver, déjame ver la cara, perro asqueroso. Ay, Fernández. Ahora sí. Oh, guess what? You're a dead man. Te quedaste sin carga, ¿verdad? ¿Y este gigante? Por favor, no me hagan nada, por favor, no. Kyle. So we see each other again, my love. I don't get it. What are you doing here? Look, everything's okay. Okay? Don't worry. I'll explain later. Just let's go. What? ¿Y Zamora? Ya lo tracé. Pero no demora en regresar. Is that Nacho's baby? Ya, mi amor. Ya, Unbelievable. Come on, let's go. Hurry up. Okay. Isabel trataba de alejarse de mí creyendo que yo era el que los ponía en peligro, pero en realidad estaba cayendo de la forma más inocente en una terrible trampa.
una pesadilla interminable de la que pensaba que ya había escapado. Y aunque yo estaba muy cerca, no sabía nada de ella, y a cada segundo que pasaba, nos alejábamos más y más. Mira, hermano, esa es la pista, ¿la ves? Yeah, man. Vamos a dar una vuelta más antes de aterrizar. ¿Estamos? Eso, Masta. Una vueltica más. ¿Cómo huele maluco, no? Me va a tocar quemar el overol y todo. Ush, ¿me vas a prestar el baño, mi amor? Sí, Yo me sí, pego sí, un sí, el duchazo. que está al fondo. Margarita, Allá ya vayas. vengo. Ya vengo, mi vida, bueno. Ya vengo, no, yo voy con vos. Eso, que lo bañen. Pero te cambió el humor, ¿no? Pues sí. Es que hace rato no estaba tan contento. ¿Que sí qué? Es que pilla, hombre, nos cargamos en los tomos, en ese policía. No, somos unos berracos, Ramiro. Sí. Lo que pasa es que, pues vos y yo somos muy buen equipo, ¿no? Hijo de su madre. Usted tenía que cuidarlo con su vida, hermano. Señor, le juro que no sé cómo pasó, solo escapó. Usted tenía que hacerlo, me lo prometió, pedazo de mí. Vendido. Mientras la policía perdía la cabeza por la impotencia de no poder agarrarnos ni a mí ni a Escobar, mi gente celebraba el escape de Albertico como una gran victoria. Pero esta fiesta no duraría por mucho tiempo. Venga, ¿usted se bañó? ¿O se mojó el pelo nomás? Cosas, Pablo, es tan feo. Bueno, es que me tragué casi toda la barra de jabón, no, mina, que me quita así olor. Es como si me hubiera tragado una rata y me hubiera dejado la cola afuera, Ramiro, hermano. Me huele este oso hasta mierda y que me lo afeite. El problema era quitarnos a ese hombre de encima. Al tipo este, el mayor, que me amenazó con tener a mi Alberto y podrirlo en la cárcel. Ah, no, relájate, que eso siempre lo dicen para asustarlo a una. No, querida, yo no creo. Si a ese tipo no le tembló la mano para darme. Coge, Margarita, es que sí te tocó. Ramiro, yo a ese tipo y lo mato, hermano. Amor, deja eso. Olvídate de ese tipo que vos y yo. Lo que tenemos es que empacar nuestras cosas y salir de aquí. Volarnos de Medellín y escondernos por un buen rato. No, espera un momentico. Lo que toca hacer es esperar a que las cosas se calmen. Esconderse por un tiempito y ya después volver al frente del cañón, así como nos gusta. ¿Cómo así que al pie del cañón? Oigan a este. Yo ya no quiero estar al pie del cañón, Ramiro. Yo ya no quiero estar lista para las que sea, no quiero estar preparada, no quiero estar lista para salir corriendo. Esta vida para mí, mi amor, esta vida ya para mí se acabó. Buenos para nada. Ustedes encierran un puto elefante y también se les vuela. Pero les juro que los voy a joder. Los voy a empapelar, les voy a abrir un proceso. Pase para mi mayor Lenis. Pase para mi mayor Lenis. Es urgente, cambio. A ustedes se les parte una uña y es urgente. A ver, ¿qué quieren? Mayor, para informarle. Una mujer de nombre Amparo Vélez fue arrestada en un retén. Cotejando huellas y datos, es la misma prófuga que se escapó en la estación de Armenia. ¿Dónde la agarraron? Por Itagüí, iba con su hija. Listo, voy para allá. Cambio. Prenda esta que no fuimos. Yo estoy hasta la coronilla con todo esto, mi amor. Yo ya no aguanto más. Mira, yo lo que quiero es empacar mis cosas, agarrar a mi muchachito y largarme de Medellín. Yo quiero irme de aquí por un buen tiempo y no volver a saber nada de Pablo Escobar, olvidarme de Nacho y olvidarme de todo esto. No, pero calmate. Lo que vos tenés que hacer es que las cosas se calmen un poco y ya después tomas una decisión sobre tu vida con más calma, Márgara, ¿no? Es que esta decisión no es de hoy. Yo esto lo vengo pensando hace mucho tiempo, muchachos. Y yo ya no aguanto más. En esta vida todo tiene su límite. Y yo ya llegué al mío, mi amor. No, es que yo ya no doy más. Mira, yo te la pongo así de sencillo. O es el negocio o es tu familia. Vos decidís. No, espere. Venga. Uno con la cabeza caliente no toma decisiones. Porque no deja que se enfríen las cositas. Mire, merienden. Venga, hágale. No. Anda para acá, Márgara.
Nos vamos. De verdad. Mira, me miro. Miro. Hasta aquí llegué yo, hermanito. O sea, es que primero lo primero, ¿no? ¿Usted me está hablando en serio? Más que nunca, papá. Después ahí de Nacho y los muchachos, bueno. Quiero mucho, papá. Se me cuida, papito, yo. Y gracias por darme una segunda oportunidad, Miro. Se cuida. Grita. Rico. Así, se cuidan, pues. Pues también. Los quiero mucho. Come on, Joey. I got it. You got it? Yeah. Nombre completo. Oh, come on, don't be stupid, Logan. You know my name. Oh, I'm stupid. ¿Quién estaba trabajando con Montero? El cabrón que mató al hijo de Thompson, su socio. Logan, shut up! Enough. Get out of here. It's an order. Okay, Joey. Joe. Todavía estás a tiempo de hacer algo por ti mismo. ¿Qué quieres? Atrapar a Montero. Estoy dispuesta a negociar, a hablar, a cambio de información. Orly, yo no confío en nada ni en nadie. Ok. Yo pensé que te quedaba un poco de cordura. Pero cuando tengamos al bebé de Isabel, estoy segura que ella va a estar dispuesta a colaborar. A ella déjala fuera de esto. Y con su hijo no te metas. Vamos a ver cuál de los dos va a colaborar. Está bien, come on, estoy dispuesto a ayudar. La única condición que pido es que a ella la dejen en paz. Joe Fernández. La estás protegiendo. ¿Qué tienes con la mujer de Montero? Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mí? Le ha pelado para que usted meta en este negocio y hace falta uno que otro muertecito como estos.